Bueno, en esta ocasión a mi grupo, el grupo 7, le tocó la exposición de la base de datos Apache Cassandra. Mi grupo está conformado por Balvin Esteban Ricardo, Rocky Greda Anthony y Wilka Valencia Luis, quien les habla. ¿Qué es Apache Cassandra? Apache Cassandra es una base de datos no SQL distribuida y de código abierto. Bueno, veamos un poco de la historia y el origen. Desarrollos como el aumento de las bases de datos de usuarios del sistema, dispositivos móviles, la presencia expandida de los usuarios en línea y la computación en la nube y los sistemas multicore han llevado a los sistemas a ser cada vez más grandes. Las empresas de alta tecnología como Google y Amazon fueron las primeras en abordar estos problemas de gran escala. Pronto descubrieron que las bases de datos relacionales no son las adecuadas para soportar sistemas de gran escala. Para sortear estos desafíos, Google y Amazon presentaron dos soluciones alternativas, el Bigtable y el Dynamo, en las cuales luego se basaron para crear Cassandra. El desarrollo inicial de Cassandra tiene su origen en Facebook, que lo diseñó para potenciar la funcionalidad de la búsqueda en el inbox. En el 2008 fue liberado como proyecto open source y en febrero de 2010 se convirtió en el proyecto top level de la Fundación Apache. Actualmente está mantenido y desarrollado por la compañía DataStax. Bueno, ahora mi compañero Anthony procederá a la exposición. Ahora continuando con la exposición. Voy a continuar con la parte de en qué consiste Apache Cassandra, ¿no? Las características principales de Apache Cassandra son que son una base de datos no SQL y distribuida, preparada para Big Data. Una diferencia clave entre la base de datos relacionales y la base de datos no SQL es que las bases de datos no SQL almacenan de una forma no estructurada. En cambio, una base de datos relacionales utiliza una estructura de tabla fija para almacenar sus datos. Acá tenemos una tabla en la cual podemos comparar las bases de datos relacionales y las bases de datos no SQL. Por ejemplo, en el caso del almacenamiento de la información, las bases de datos no SQL están optimizadas para almacenar una gran cantidad de datos. En cambio, una base de datos relacional están optimizadas o se usan para almacenar una cantidad media de datos. Con respecto a la escalabilidad, por ejemplo, en NoSQL tenemos que es bastante alta y en las bases de datos relacionales también se da, pero es mucho más cara. Cabe recalcar que hay muchos sistemas NoSQL y cada uno atenúa o altera algunos aspectos del modelo relacional. También podemos decir que las diferentes soluciones que aplican las bases de datos NoSQL no funcionan para todos los escenarios, sino que se optimizan para solucionar diferentes escenarios de una mejor manera, ¿no? Ahora, con respecto a la base de datos distribuidas, en una base de datos distribuidas, los datos son distribuidos a través de las múltiples máquinas que existen. Es decir, no va a existir un único nodo que gestione todos los datos. Por consiguiente, no estamos limitados por la capacidad de almacenamiento y procesamiento de una única máquina. Esto se va a traducir en que se va a ofrecer una alta disponibilidad, de manera que si alguno de los nodos se cae, el servicio no se va a degradar y no se va a caer. Ahora, con respecto a las características de Apache Cassandra, una de las características es que escala linealmente, lo cual quiere decir que el rendimiento es de forma lineal respecto al número de nodos que añadamos. Por ejemplo, si con 2 nodos soportamos 100.000 operaciones por segundo, con 4 nodos vamos a soportar 200.000 operaciones por segundo y con 8 nodos vamos a ser capaces de soportar 400.000 operaciones por segundo. Otra característica también es que escala de forma horizontal, lo cual quiere decir que podemos escalar nuestro sistema añadiendo nuevos nodos basados en hardware commodity de bajo coste. Ahora, con respecto a la alta disponibilidad que presenta Cassandra, se dice que un sistema de alta disponibilidad es aquel que está listo para atender cualquier petición en cualquier momento. La alta disponibilidad se va a lograr habitualmente mediante la incorporación de redundancias, ¿no? Que es una característica de la base de datos no relacionales. Por consiguiente, si una parte deja de funcionar, la otra parte del sistema es capaz de servir a la petición. Desde el punto de vista del cliente es bastante importante, ya que se va a traducir en que todo sigue funcionando correctamente para el cliente. Con respecto a la replicación, Cassandra trata a cada nodo de la misma manera, no va a existir esto del patrón maestro-esclavo. Los datos no tienen que ser escritos en un servidor específico y no es necesario esperar a que los datos se escriban en todos los nodos en los que se replica.
Como dije, por consiguiente, no es necesario o no existe el patrón maestro-esclavo en Cassandra y la replicación sucede de manera síncrona. Esto se traduce en que se puede devolver al cliente con éxito una respuesta tan pronto como el dato sea escrito en al menos un servidor. Como disponemos de la capacidad de poder decidir el número de nodos de donde leer y en los que escribir, podemos cambiarlos para poder obtener una latencia bastante baja. Ahora, con respecto a los múltiples centros de datos, con Cassandra se puede hacer uso de cada centro de datos para llevar a cabo distintas actividades y llevar a cabo estas actividades sin sobrecargar los otros centros de datos. De esta manera, no tenemos la necesidad de preocuparnos de si los usuarios de un determinado centro de datos, de una determinada ciudad, y los usuarios de otro país en otro determinado centro de datos en otra determinada ciudad estén sincronizados o no. Ahora, también implementa una arquitectura peer-to-peer, lo cual significa que va a eliminar los puntos de fallo único y no sigue patrones maestro-esclavo como ya mencionamos antes, como otros sistemas de almacenamiento. De esta manera, cualquiera de los nodos puede tomar el rol de coordinador de una query. Ahora, con respecto a la arquitectura, que también tiene que ver con las características, la arquitectura puede ser vista como un anillo, ¿no? Cada nodo va a ser responsable de un rango de claves hash, que lo vamos a explicar luego. Las filas se distribuyen mediante una función hash. Los datos se van a almacenar en tablas llamadas column families, ¿no? Es un mapa de filas. Las tablas se guardan en key spaces, que es el equivalente a una base de datos, ¿no? Entonces, podemos sacar la conclusión de que en una base de datos, por ejemplo, las tablas se llaman tablas, en una base de datos relacional y en una base de datos no relacional se llaman column families, mientras que la base de datos en una base de datos relacional se llama base de datos, en una base de datos no relacional se van a llamar key spaces. Y además que son estructuras flexibles, ¿no? Como hemos visto, en una base de datos no relacional, las tablas no se van a almacenar con una estructura fija. Ahora, el protocolo que se usa para poder permitir la comunicación dentro de un anillo es el protocolo gossip. Protocolo que se traduce como chisme, ¿no? Cada uno de los nodos va a saber del otro. Entonces los nodos se van a comunicar entre sí utilizando esta tecnología P2P, ¿no? Los datos son repartidos a lo largo del clúster en base a un token único calculado para cada fila por una función hash. Los nodos se van a repartir equitativamente por el rango de tokens que va del menos 263 elevado a la 63 al 2 elevado a la 63. Esto define el nodo primario, ¿no? Internamente, Cassandra va a replicar los datos entre los nodos con la política que se define. Además, que va a soportar el concepto de data center para agrupar los nodos de una manera lógica y tener los datos más cerca del usuario. El cliente se va a poder contactar con cualquier nodo y cualquier nodo va a poder ser el coordinador, como dijimos antes. El coordinador se contacta con los nodos involucrados en la replicación o coordinadores locales de otros data centers. Y por último, podemos decir que un registro escrito secuencialmente en cada nodo va a captar la actividad escrita para asegurar la durabilidad de los datos. Y los datos son entonces luego indexados y escritos en una estructura de memoria, conocida como memtable, que se va a asemejar a una caché de escritura diferida. Ahora, ¿quiénes son los que usan Apache Cassandra? Apache Cassandra lo utilizan diferentes empresas de mediano y grande tamaño. Como por ejemplo tenemos a Dick, a eBay, a Facebook, a Rackspace, a Reddit, a Twitter y Netflix. En el caso específico de Netflix, Cassandra va a almacenar el 95% de su data, incluyendo el historial de vistas de todos sus 36 millones de miembros. Netflix migró de Oracle a Cassandra porque ésta le proporcionaba el modelo de datos globalmente distribuido que necesitaba. Además, que le proporcionaba la flexibilidad para poder crear y administrar clusters de información de una manera mucho más rápida. Luego, con respecto al lenguaje que utiliza para poder accesar a sus datos. Este lenguaje es el SQL, o lenguaje de consulta de Cassandra, que es un derivado reducido del SQL. En Cassandra, además, los datos están desnormalizados de manera que el concepto de joins y subqueries no existen. También podemos decir que el SQL se asemeja bastante al SQL, que es el estándar utilizado, ¿no?, por toda la base de datos relacionales. Y debido a esta similitud, la curva de aprendizaje para quienes vienen del mundo relacional se reduce. Es decir, para aprender a utilizar esta herramienta no necesitamos mucho nuevo que aprender. Ahora, para interactuar con un clúster de Cassandra podemos hacer uso de SQL Shell, que es una interfaz de línea de comando, o también de herramientas gráficas como DataStax DevCenter, que es una herramienta mucho más fácil de manejar. Además, los controladores de cliente para Cassandra
como para Java, C#, también admiten SQL para desarrollar aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que debemos utilizar Cassandra? Cassandra básicamente se debería utilizar cuando debemos manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Ya que hemos dicho que está preparada para el Big Data. Además, también cuando se necesita una gran tolerancia a fallos. Por otro lado, también cuando se necesita lecturas rápidas y escrituras aún más rápidas. Esto tal vez sacrificando los joins y el ordenamiento de datos en tiempo de consulta. También cuando se requiere decrementar los costes de administración y los gastos generales para aquellas tareas que no son esenciales dentro de una base de datos. Y por último, cuando se necesiten soluciones simples ante problemas complejos. Como conclusiones, podemos decir que Cassandra es una solución bastante buena, brillante para muchos casos de uso que podemos encontrar en el mundo del Big Data, ¿no? Para traficar o administrar grandes cantidades de información. Ahora, para poder manejar estos grandes volúmenes de datos y poder aprovechar las ventajas de esta potente base de datos distribuidas, debemos conocerla bastante bien para poder aplicarla. Bueno, con eso concluimos la parte teórica de Apache Cassandra y mi compañero va a hacer la parte práctica con una aplicación en otro video. Gracias.